día, feliz amanecer, les saluda Margarita Oropesa. En Entrevista a Venevisión vamos a conversar con Tiziana Polecel, segunda vicepresidenta de Fedecámaras. Bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted. ¿Cómo está influyendo el conflicto político en la economía? Bueno, evidentemente está influyendo y está influyendo, produciendo una ralentización de todo lo que es el movimiento económico del país, que se aprecia, por supuesto, en algunos sectores más que en otros, por el mes, ¿no? Estamos en el mes de agosto, había pues cierta expectativa con relación, por ejemplo, al sector turismo, de recibir turistas, y eso lamentablemente se ha prácticamente frenado. Primero por el tema aéreo, el tema de las conexiones aéreas, que por cierto también están ejerciendo influencia en el transporte de carga, porque tenemos restricción con República Dominicana y Panamá, entonces allí se genera, por supuesto, una ralentización de todo eso que económicamente estaba ocurriendo. Esto quiere decir que está lenta la economía. Muy lenta, si la comparamos, por ejemplo, con agosto del año pasado. Se observa cifras negativas en muchos sectores, insisto, en algunos más que en otros, ¿no? Obviamente lo que está ocurriendo tiene incidencias, estamos en un clima, si se quiere, de incertidumbre, la gente está un poco a la expectativa, si pensaban hacer ciertas inversiones, pues las están repensando, las quieren posponer, y todo eso de alguna manera va haciendo más lenta la economía. Lo que siente la gente en la calle, que las ventas han disminuido, están muy afectadas por justamente lo que hemos estado viviendo en las últimas 3 semanas. Y hay incertidumbre. Sí. Sobre todo en los empresarios, en el venezolano común incluso. En todos, porque ahí es donde ves la afectación en el consumo. Cuando tú difieres una compra, cuando tú eres mucho más precavido a la hora de comprar, disminuyes las cantidades justamente porque estás no tienes claro cuál es el futuro, qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses, pues ahí automáticamente eso se refleja de alguna manera en el comportamiento del consumidor. Un consumidor mucho más precavido y por supuesto los empresarios, quienes tenían algunos proyectos de expansión, algunos proyectos de crecimiento, observamos que los han frenado. A raíz de las elecciones presidenciales del 28 de julio, el dólar subió, incluso casi entre 7 y 8 puntos. ¿Esta fluctuación cómo está afectando a la economía? Bueno, afecta particularmente porque no olvidemos que el comercio formal, los establecimientos formales, estamos obligados a regirnos por el dólar según la tasa que fija el Banco Central de Venezuela. Si hay ¿Eso otra no se tasa, está cumpliendo? Sí, en los comercios formales, además hay inspecciones del SUNDE en este momento en todo el país, verificando que los establecimientos cumplan con esa medida. Pero sí, mientras tú estás obligado a mantener ese tipo de cambio, pero en el resto, en la economía informal, se mueve un tipo de cambio diferente, eso crea también incertidumbre, eso crea pues un clima que no ayuda al desenvolvimiento de los negocios. En Venezuela se requieren 34 salarios mínimos para cumplir con la cesta básica. En los últimos meses y años, la política del gobierno ha sido un incremento a través de los bonos. ¿Cómo se puede corregir esa situación? Bueno, yo creo que sí, algo positivo ha ocurrido en los últimos tiempos en Venezuela es justamente el resultado de lo que son las reuniones de diálogo social, en donde se sienta gobierno, empresarios, representantes de los trabajadores, con la mediación de la Organización Internacional del Trabajo, y allí, si algo hay en común en este momento, es la convicción de que debemos abordar una reforma de la ley del trabajo. Ese es el punto de partida. Tenemos que abordar esa discusión, esa amplia discusión en estos sectores que son justamente los involucrados en esto, insisto, trabajadores, empleadores y el gobierno, y allí se han realizado, y eso no se ha detenido, esas reuniones son constantes y hay ese punto en común.
todos estamos absolutamente de acuerdo en que esa ley hay que abordar. Lo han planteado en la Asamblea Nacional. Bueno, es que justamente uno de los actores que debe estar de acuerdo con esa reforma es precisamente el gobierno a través del Parlamento. Lo que pasa es que justamente si las discusiones comienzan en esa mesa, que es la de diálogo, exactamente, y hay una mediación de la OIT, si esas discusiones comienzan allí, pues por supuesto le proponen luego a la Asamblea y la Asamblea analiza esa propuesta concreta. Pero por primera vez en mucho tiempo hay un convencimiento de que esa ley hay que revisarla, entre otras cosas porque la ley fue escrita en momentos donde no existían incluso oficios y trabajos que existen hoy en día. No es solamente desde el punto de vista salarial, nuestra ley fue hecha, fue redactada en momentos que no se hablaba de teletrabajo, entonces todos esos aspectos hay que abordarlos, ¿no? Incluyendo, por supuesto, la forma de remunerar. ¿Cómo está la situación del comercio, la industria, la agroindustria en estos momentos? Bueno, cada uno de esos sectores ha visto, si se quiere, un poco profundizado los problemas que ya tenía, justamente por la reflexión que hacemos al principio de la ralentización general de la economía. Hay problemas que no han mejorado, como es, por ejemplo, la intermitencia en el combustible que afecta a la agroindustria, que afecta el transporte de la mercancía, que afecta a muchos sectores. Y la energía eléctrica. Luego, la energía eléctrica, entendemos que hay un esfuerzo, entendemos que hay una voluntad de parte del gobierno de resolver ese problema. Allí Fede Cámaras también tiene una propuesta concreta para abordar el tema de la energía eléctrica y sería interesante podernos sentar en una mesa de trabajo formal para que el gobierno escuche la propuesta que tiene Fede Cámaras para justamente contribuir en esa mejoría del sistema eléctrico, que es fundamental. En algunos estados esto pesa más que en otros. ¿Cuáles son los estados? Por ejemplo, Carabobo tiene probablemente los problemas de suministro eléctrico más graves. El Zulia ha mejorado un poco, pero también allí hay problemas importantes. Yo diría que si priorizáramos entre Mérida y Carabobo son los dos estados que tienen mayor problema en este sentido. Y eso, por supuesto, afecta muchos sectores. Tenemos, cuando nos referimos a intermitencia de combustible, por ejemplo, tenemos unas situaciones muy particulares. En algunos estados venezolanos está restringido el suministro de combustible para las motos. Esto representa un problema importante porque los trabajadores se trasladan en esos vehículos. La mercancía a través de las entregas a domicilio, eso hoy en día es un sector importante. Y si restringimos el suministro de combustible, pues evidentemente también allí estamos ralentizando la posibilidad de que ese servicio sea eficiente. El economista Asdrúbal Olivero señala que este año 2024 el Estado venezolano habría recibido de las empresas y ciudadanos venezolanos el equivalente a casi 13.700.000 entre impuestos nacionales, municipales y contribuciones parafiscales. Hablemos sobre la presión fiscal. Bueno, la presión fiscal se da en muchos sentidos. Esas cifras pudieran ser interesantes y buenas si supiéramos que vienen de que los tributos los pagáramos todos. El problema es que cualquier cifra que nos suministren refleja lo que paga una pequeña parte. Todavía lamentablemente no se ha logrado ni de parte de los gobiernos regionales ni de parte del ente recaudador fiscal que se aborde el tema de la informalidad, el tema de caminar hacia la formalidad para que los tributos los paguemos todos. Y lo que estamos observando también últimamente, tanto de parte de los gobiernos regionales como del ente recaudador. La ley de armonización tributaria, ¿cómo se está cumpliendo? Ella no ha logrado su objetivo, porque el objetivo era armonizar, no estandarizar, y lo que hemos visto es que todos se han ido para la tasa más alta y eso no es lo correcto. Pero quería referirme a algo muy importante, que es, por ejemplo, esa política que implementan alcaldías, alcaldías, el gobierno central, etcétera, de cierre de establecimientos. Esto es verdaderamente grave porque no se entiende que cuando tú cierras un establecimiento por un eventual incumplimiento, tú estás afectando no solamente a esas fuentes de trabajo, a esas personas que trabajan en esos establecimientos, sino estás afectando al consumidor. Y entonces ahí hacemos un llamado para que en vez de cerrar, se hagan trabajos primero de asesoría, de acompañamiento, de ver dónde están los errores. Eventualmente, si los errores son recurrentes,
se vaya multa, pero los cierres son contraproducentes porque, insisto, afectan incluso al consumidor, afectan a esa persona que no tiene acceso a ese servicio, a ese comercio. Y estamos viendo que esa presión también está viéndose en ese sentido, no solamente en cobrarle muchos impuestos a los pocos que los pagamos, sino además crear unas medidas que son extremas y que quizás no contribuyen. Si tú cierras un establecimiento, ese establecimiento no genera ingresos, entonces ¿cómo paga los impuestos? Es un poco contraproducente pensar en esos cierres. Y lo que más nos importa es que entendamos todos que tenemos que abordar la lucha contra la informalidad, que todos nos formalicemos y como siempre decimos en Fedecámara, el informal no es informal porque quiere, es porque no le queda otro remedio. Si nosotros racionalizamos los impuestos, los hacemos racionales, como dice el término, vamos a contribuir a que todo el mundo busque la formalización. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Que incluso los formales tienden a informalizarse por el peso de la presión fiscal. Los impuestos son altos, los impuestos lamentablemente los pagamos pocos. Las condiciones como las tasas de interés, la inflación y el crédito, ¿cómo están afectando al sector privado? No me lo responda ahora, tenemos que hacer una pausa. Estamos conversando con Tiziana Polecel, segunda vicepresidenta de Fedecámaras. Ustedes quédense allí, ya venimos. Continuamos conversando con Tiziana Polecel, segunda vicepresidenta de Fedecámaras, y habíamos dejado una pregunta en el aire y era sobre las condiciones económicas. Antes cualquier venezolano podía acceder a créditos, incluso podía comprarse su casa, su carro. ¿Por qué han cambiado las condiciones? ¿Por qué no se puede acceder a los créditos? ¿Por qué no se puede bajar el encaje legal? Bueno, en realidad, como siempre hemos señalado, es el crédito en realidad lo que dinamiza la economía. Mientras esas posibilidades que tú señalas no existan, ahí no podemos hablar de recuperación. Porque no solamente necesita crédito la persona para comprarse o bien su vehículo, su casa, necesita crédito el comercio. Recordemos que el comercio es una actividad que compra mercancía, generalmente es a crédito y la va pagando en función que la vende. En este momento, al no existir esa posibilidad, es que vemos inventarios más reducidos, ofertas menores, porque no se tiene esa posibilidad. El crédito al consumo también es fundamental, porque en la medida en que una persona pueda tener acceso al crédito, si bien es cierto que hay algunas iniciativas interesantes, unas aplicaciones, etcétera, eso es necesario masificarlo. El consumidor necesita poder tener ese acceso a través, bien sea de una tarjeta de crédito, bien sea de un instrumento que le permita justamente planificarse, porque incluso ese pequeño empresario, ese emprendedor necesita comprar insumos para iniciar ese negocio. O sea, el crédito es algo que afecta considerablemente esa eventual recuperación. Hay dos cosas que afectan la recuperación económica, el crédito y la confianza. Son dos elementos fundamentales. O sea, tú para crear, para tener un negocio necesitas básicamente esos dos elementos. Evidentemente el gobierno pues ha tomado algunas decisiones en materia económica, un poco como de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido, ellos consideran que con eso han frenado de alguna manera la inflación, pero también es cierto que también se ha frenado el crecimiento. Y todo lo contrario, más bien vemos que hay sectores que decrecen considerablemente. Uno de los sectores más afectados es el de la construcción, justamente por lo que señala. Si las personas, si ellos no tienen crédito para construir, tampoco se le puede dar crédito a la persona para que compre la vivienda. Y eso es fundamental, porque además no olvidemos que el sector de la construcción es el que emplea el mayor número de personas proporcionalmente. Entonces ahí hay un problema bastante complejo. Ese sector todavía reporta una contracción de más del 90% y esa es la fotografía de ese crecimiento. O sea, ahí tenemos una realidad que hay que enfrentar, el tema del crédito, hay que abordarlo. De hecho,
Eso es parte de lo que nosotros vamos a plantear en ese documento central de la Asamblea de Fe de Cámaras, que será en octubre en San Cristóbal. Es parte de ese temario, el tema justamente financiamiento, que es tan importante para el crecimiento, insisto, de las pequeñas, medianas y de sectores como el de la construcción. Si hablamos también, que decía al principio, uno de los sectores más afectados es el turismo en este mes de agosto, quizás es el sector que nos reporta mayor problema. No olvidemos que ese sector hizo grandes esfuerzos por vender a Venezuela como destino turístico, porque uno de los impedimentos más importantes era el tema de la seguridad. Y la seguridad, de alguna forma, es un tema que se ha abordado. Y que la sensación, ha mejorado la seguridad. La sensación de seguridad o el elemento seguridad como problema ya ni siquiera aparece en las encuestas que hacemos en Fe de Cámara. Entonces eso quiere decir que primero tenemos ahora que hacer una campaña internacional para vender que el país es seguro y para que la gente venga a Venezuela. En eso ha estado trabajando todo el sector turismo privado. Habían hecho grandes esfuerzos, no solamente con CETurismo, que es el órgano que agrupa al turismo, sino cada uno de los destinos turísticos por excelencia que tenemos. Todo ese trabajo, de alguna manera, tuvo pues un freno importante, porque justamente si cierras accesos de aéreos, pues allí estás ya generando ese problema. Y el segundo, el sector afectado, porque nos habíamos de alguna forma enfocado los empresarios en vendernos como exportación de servicios. Y uno de los servicios de exportación más importantes, además del turismo, es la salud. Nosotros atendíamos a las islas del Caribe, a países cercanos, con servicios de salud de calidad. Cuando tú cierras los accesos aéreos, nuevamente todo ese esfuerzo que se había hecho se interrumpe, se pierde, porque lamentablemente esa era la forma de tener acceso a la venta de ese servicio, como es el servicio de salud. Estamos hablando de Falcón, estamos hablando de Nueva Esparta, que no solamente vendían turismo, vendían servicios de salud, porque en eso nosotros nos destacamos, en eso nosotros tenemos ventajas competitivas. Pero si nos cierran los accesos por la vía aérea, ahí todo ese esfuerzo se pierde, ¿no? La encuesta Expectativas Económicas señala que el 62% de los venezolanos está dispuesto a aguantar hasta que mejore la economía. Yo creo que todos los venezolanos, yo quizás no me gusta tanto la palabra aguantar, sino que todos los venezolanos de alguna forma que estamos en nuestro país, estamos trabajando por superar los problemas. Bien sea a través de argumentar a quienes hacen políticas públicas de las cosas que están impidiendo ese crecimiento, bien sea a través de buscar formas novedosas para mantener nuestras empresas. Nos hemos reducido, como no, quizás hemos disminuido el número de sucursales, pero seguimos apostando por el país. Porque si estamos aquí es porque estamos apostando por el país, porque además no olvidemos que no se trata solamente de un tema de nuestros propios negocios, sino que nosotros damos un servicio. Una vez que uno cierra una Santa María, usted está dejando de atender a un cliente, un proveedor tiene un cliente menos y por supuesto también la empresa de alguna forma se reduce. Entonces creo que quienes estamos haciendo ese esfuerzo, y por eso quizás la encuesta lo revela, nosotros estamos ocupados en eso. Por un lado tenemos los problemas políticos que ya señalábamos, pero por el otro lado, del lado del empresariado, entendemos que nosotros tenemos una función social, que es la de dar servicio. La gente tiene que seguir comiendo, la gente tiene que atenderse, tiene que comprar medicamentos, la gente tiene que seguir haciendo una vida que le permita, por supuesto, luchar por lo que quiere. Pero para eso es necesario que las empresas sigan funcionando y por eso, por supuesto, vamos a seguir apostando, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir ocupados en que las empresas sigan funcionando. Pero eso no quiere decir que cada quien no siga abandonando su lucha porque las cosas mejoren y para eso tenemos que argumentar mejor, tenemos que fortalecer los gremios porque esos son los lugares de lucha. Ese es un poco el trabajo que hacemos en Fe de Cámara. Y el 86% de esta misma encuesta señala que quiere que se modifique la política económica del país.
Bueno, es que justamente eso tiene que ver con el crédito, tiene que ver con la mejora de servicios públicos, tiene que ver con todo, y el crédito es el dinamizador, es lo que mueve ese motor que es la economía. Evidentemente, todos estamos apostando por eso, todos queremos un país de oportunidades, queremos podernos desarrollar en la actividad de nuestra preferencia. Eso es un poco lo que buscamos quienes tenemos empresas y, por supuesto, todos esos pequeños empresarios, todas esas personas que tienen esas ideas, que las quieren materializar, que las quieren convertir en una empresa, que quieren crecer. Para crecer hay que formalizarse, para crecer quizás hay que mirar mercados extranjeros, para eso hay que exportar. Ahora tenemos una ley de exportaciones recién aprobada, hay una iniciativa justamente de simplificación de trámites que es fundamental. Nosotros, por ejemplo, mencionábamos que en los requisitos para exportar, ya no hay tanta burocracia, por dar un ejemplo, en los requisitos para exportar hay por lo menos 4 documentos que tienen que ser entregados en papel fotográfico. Yo creo que tenemos que avanzar un poco en que hoy en día todos los trámites se mandan por la vía digital. Entonces, todavía nosotros tenemos trámites en los que hay que entregar no solamente un documento en físico, sino además en papel fotográfico. Yo creo que eso hay que revisarlo. Eso es solo un indicador que nos dice todo lo que hay, de alguna manera, que revisar en materia de procedimiento, en materia incluso de profesionalización. Nuestras aduanas son aduanas que están preparadas para recibir mercancía, pero si nosotros estamos mirando la exportación, tenemos que prepararnos para la exportación y saber que si nosotros retenemos una mercancía en el puerto para una inspección y llega tarde a su destino, ahí perdemos un cliente. Porque afuera, una vez que entregas tarde, no te vuelven a comprar. Y para eso hay que cambiarse un poco la mentalidad, ser mucho más eficiente y tener esa mentalidad de vender el país por sus productos, por sus servicios. ¿Cómo se está desarrollando la ley de protección a los pensionados con aporte del sector privado? Bueno, nosotros somos fiscalizados desde que la ley entró en vigencia. Las empresas nos llaman, inclusive el día que nos corresponde pagar ese impuesto, nos llaman el día anterior para recordárnoslo, o sea que cobrar están cobrando. Ahora habría que preguntarle a los destinatarios de esos aportes si los están recibiendo. En estos meses que faltan para que el presidente tome posesión, ¿cuál debería ser la medida a muy corto plazo que podría significar el viraje económico? O sea, ¿qué es lo que más así de verdad importa tanto a los venezolanos como a los empresarios, al ciudadano común? Bueno, hablábamos del crédito. El crédito quizás en nuestras encuestas es lo que aparece en primer lugar, la presión fiscal, o sea, convertir la carga fiscal en racional. Eso yo creo que son indicadores que te ayudarían, porque justamente lo económico, todas estas cosas pesan en el precio del producto y eso nos hace poco competitivo. Contener la inflación. Y eso es confianza, eso es trabajar, digamos, con reglas claras y evitar, pues por supuesto, que sigamos creciendo en esos indicadores, porque todo eso es confianza y de alguna manera eso es lo que impide ese ver los negocios a futuro. Pero para la generación de esa confianza es necesario que se den las condiciones y en este momento quizás estamos en un momento bastante delicado de la confianza, porque la incertidumbre que existe es muy alta y al tener tan alta incertidumbre, por supuesto, la confianza hace que cualquier idea que tengas, pues la pospongas hasta esperar tiempos mejores. En eso estamos apostando, creo que todos los venezolanos, a que las cosas se aclaren, a que todo tenga la transparencia necesaria, a que, por ejemplo, el Congreso abra siempre las consultas a la hora de hacer una ley. Por ejemplo, hay una ley que habla de la ciberseguridad. Bueno, ninguna de las cámaras de tecnología han sido consultadas. Yo creo que es importante acudir a quienes luego les va a tocar implementar una ley para preguntar su opinión. Yo creo que eso es fundamental, eso es clave para que las leyes se hagan y se cumplan y logren su objetivo, ¿no? Entonces, esas consultas hay que abrirlas, nosotros no podemos estar de un solo lado pensando en las leyes, hay que abrir las consultas necesarias y, por supuesto, crear las condiciones de confianza. Y en este momento, pues
pues no hay las condiciones quizás que hagan que la gente mire ese negocio con futuro. Y eso lo tenemos que trabajar todos. Se nos está acabando el tiempo y quisiera una respuesta corta. ¿Cómo está en estos momentos el diálogo entre el gobierno y los empresarios? Bueno, nosotros desde el punto de vista regional, pues, Fluye, por supuesto, hay contacto directo. No se ha interrumpido. Pueden conversar por nuestra los parte temas no se ha que afectan interrumpido. al sector empresarial. Por nuestra parte no se han interrumpido, pero obviamente eso también tiene que ver con la ralentización de la economía. Si la economía se ralentiza, pues también ese acercamiento igual sufre la misma lentitud, vamos a decirlo así. Y no olvidemos que siempre hemos dicho que ese diálogo existe, fue fluido, respetuoso, frecuente, pero poco efectivo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por darle al venezolano soluciones. Esas soluciones se traducen en confianza y eso tiene que ser con una velocidad. El país no tiene tanto tiempo para esperar que esas soluciones ocurran y que esas cosas que tienen que ocurrir, ocurran. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Podríamos estar conversando muchísimo tiempo porque la economía es un tema muy importante para todos los venezolanos. Nos acompañó Tiziana Polesel, segunda vicepresidenta de Fedecámaras. A ustedes, amigos, la invitación es para que continúen con Noticias Venevisión. Muy buenos días.